principio, el Instituto Legal Educates les brinda la más cordial la bienvenida a cada uno de los participantes a nivel de las diferentes plataformas del Instituto Legal Educates. Muy buenas tardes, bienvenido, apreciado doctor Sergio Emerson. Adelante. Muchísimas gracias. Vamos a continuar. Ya el lunes pasado hemos estado hablando de contextos generales en lo que viene a ser la teoría del delito. Si ustedes se recuerdan, hemos empezado dando nociones básicas de la misma, cuando hemos empezado hablando de los pensamientos bipartita, tripartita, pentapartita, cuando abrazábamos sobre todo la idea del pensamiento tripartita, entonces empezábamos señalando como primer elemento de la teoría del delito la acción, ¿no? La acción humana. Después de esa acción hablamos de la tipicidad y la antijuricidad como un solo elemento. Por eso se decía, el delito es una acción típicamente antijurídica. Tipicidad con la antijuricidad iban en un solo elemento y luego se hablaba del contexto de la culpabilidad. Y quienes eran del contexto tripartita no señalaban a la punibilidad como otro elemento de la teoría del delito. Hasta que llegó obviamente el pensamiento pentapartita y la situación cambió. Porque quienes son pentapartita, y es lo que arraiga hoy en día nuestro sistema procesal penal, nos hablan primero de lo que es en realidad una conducta humana. No nos hablan de una acción humana como era en el contexto bipartita. Los pentapartita empiezan señalando conducta. Esa conducta se puede dar por un hacer o por un no hacer. Reitero nuevamente. La conducta se puede dar por un realizar algo o por un no hacer. Si hablamos realizar algo, enfocamos el contexto en el dominio de la acción, teoría del dominio del hecho, y ahí hablaremos del autor directo, del autor mediato, de los coautores, y todos ellos tendrán una particularidad que tienen el dominio de la acción para realizar algo. Sin embargo, lo que abrazan el concepto pentapartita te empiezan hablando también de la omisión, es decir, existen conductas omisivas. Y la conducta omisiva te dice no hacer algo que espere el legislador, ¿no? Uno rige, se entiende, su comportamiento en base a lo que establece la norma y el Código Penal prohíbe determinadas conductas, prohíbe determinados comportamientos. En el contexto, entonces, de lo que va a venir a ser la omisión, veíamos la clase pasada que se dividían en dos. Hablamos de la omisión pura, ¿no? O omisión propia, o omisión por comisión, o conocido también como omisión impropia, ¿no? La diferencia existía en que la omisión propia, o conocido también como la omisión pura, porque sí se señala, la omisión propia o omisión pura, yo me doy cuenta porque voy a encontrarlo como conducta omisiva dentro de lo que viene a ser el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, el artículo 149 nos habla del delito de la omisión a la asistencia familiar. Si nosotros analizamos ese tipo penal, nos dice el que omite prestar alimentos, que establece una resolución judicial, naturalmente, en este caso requerimiento del pago de los devengados. La conducta omisiva devendrá en el marco punitivo del artículo 149, ¿no? Como conducta por omisión. También teníamos otro tipo de delitos omisivos, como la omisión de prestar auxilio o socorro a una persona que se ha herido o se ha incapacitado, o la omisión de no prestar auxilio o avisar a la autoridad sin que exista un riesgo latente para quien lo va a ejecutar, ¿no? Para entender entonces en ese sentido la conducta omisiva, encontramos como conducta omisiva como tal dentro de la descripción del tipo penal. Y no había mucho problema respecto a ello. Pero cuando empezábamos a analizar la omisión impropia o la omisión por comisión, nosotros teníamos que analizar las peculiaridades del tipo objetivo y las peculiaridades del tipo subjetivo, obligatoriamente. Y en la peculiaridad del tipo objetivo, siempre empezábamos analizando la posición de garante, ¿no? La posición de garante. ¿Toda persona tiene posición de garante? Por supuesto que sí. Los padres con los hijos, los esposos mutuamente se tienen posición de garante, o si tenemos alguna mascota, tenemos la posición de garante. Vamos a poner algún tipo de negocio, asumimos la posición de garante. Entonces, quien asume la posición de garante tiene la obligación también de neutralizar un posible resultado lesivo.
¿no? Ya hablábamos, por ejemplo, dentro de ese caso, el caso Utopía y demás cuestiones, ¿de acuerdo? Muy bien. Después de que hemos analizado, naturalmente, ese primer elemento de la teoría del delito, ¿no? Que es la conducta, hoy nos toca hablar de la tipicidad. Hoy vamos a hablar de la tipicidad. Y como siempre, vamos a partir de nociones básicas. Entonces, a quienes están conectando a la clase, quienes ya se encuentran en la clase, ustedes tienen el chat para que puedan participar y vamos a empezar pues señalando qué entenderemos, doctores, por tipicidad. ¿Qué se entenderá o qué vendrá a ser la tipicidad, doctores? ¿Ya? Cuando hablamos de la tipicidad, siempre vamos a ver que esto va de la mano de lo que es, uno, la subsunción de la conducta. A diario vamos a ver que se tienen que subsumir determinados, ¿no?, acontecimientos que diariamente se suscitan, pueden subsumirse dentro de un determinado tipo penal, ¿no? Dentro de determinado tipo penal, a raíz de un comportamiento. Si yo tengo un hecho en la cual denuncian a Pepito porque dicen que Pepito cogió un objeto apartando de la esfera de dominio que le pertenecía a otra persona, entonces en ese sentido estaremos hablando, por ejemplo, de la configuración de un delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto, ¿cierto? La modalidad de hurto. Ahora, ¿qué pasaría si Pepito, para apropiarse ese bien, causó lesiones previas intencionales a una persona que no le quería dar sus bienes? Entonces, estos acontecimientos también se subsumen en un delito contra el patrimonio, pero en este caso ya no vendrá a ser el hurto, porque ya no solamente está siendo lesionado dicho bien jurídico tutelado que es el patrimonio, sino también la integridad de una persona. Entonces, si yo tengo lesión a bien jurídico tutelado, integridad corpórea, y tengo lesión a bien jurídico tutelado patrimonio, entonces estamos hablando del tipo penal de... ¿Qué tipo penal? Tipo penal de robo. Claro, el que mediante la existencia de algún tipo de violencia, ¿no?, o amenaza, sustrae un bien o totalmente ajeno, lo sustrae la esfera de dominio que le pertenece a otro individuo, ¿no? Entonces la tipicidad va de la mano del contexto de la subsunción de la conducta y diariamente, por ejemplo, el Ministerio Público a nivel de sus calificaciones va subsumiendo acontecimientos a un determinado tipo penal. La tipicidad, aparte de ello, también va a ir de la mano del principio de legalidad. Ya ingresa lo siguiente. Fíjense ustedes, ¿qué se entenderá por principio de legalidad? A lo de derecho siempre dicen apégate al marco de la ley. Entonces, ¿qué se entiende por el principio de legalidad? Para empezar, dicho principio establece lo siguiente. Ninguna persona será procesada ni sentenciada si al momento de la comisión de un hecho delictuoso su comportamiento no se encuentra subsumido como tal dentro de un ordenamiento jurídico. Entonces, obviamente, si no se encuentra la conducta subsumida dentro de lo que señala el Código Penal, esa conducta no es típica, sino todo lo contrario, ¿no? Debiera ser en una conducta atípica. Claro, debiera ser una conducta típica, ¿no? Por eso siempre se va a abrazar el contexto de la legalidad. Sin más, ¿no? También nos señala que ninguna persona debería ser sentenciada, ni tampoco por ahí procesada, si es que al momento de la comisión de un hecho delictuoso no se encontraba una norma vigente que subsuma dicha conducta, ¿no? Si salió después, pues bueno, entonces no estará siendo el momento procesal oportuno como para poder, en este caso, subsumir esos acontecimientos a un determinado tipo penal, ¿no? Nulan crimen sin ley previa, ¿no? No habrá crimen si no existe una ley previa y eso abraza el contexto de la legalidad. Por eso es que acá en esta diapositiva ustedes advierten que al hablar del contexto de tipicidad, siempre tenemos que hacer mención a adecuar la conducta dentro del Código Penal. Si esa conducta no se adecua dentro del ordenamiento jurídico, entonces debiera ser una conducta atípica, ¿ya? Muy bien, atípica. Bueno, ya hemos hablado de la tipicidad de la ley, siempre en el marco de la legalidad, y ahora vamos a hacer lo siguiente.
Por ejemplo, yo les voy a preguntar, ¿no? Si hablamos de tipicidad, también debemos saber diferenciar entre lo que es tipo, tipificación y tipicidad. Reitero nuevamente, y esto va como pregunta para cada uno de ustedes. ¿Qué diferencia encontraremos entre tipicidad, tipificación y tipo penal? Todos están arraigados al contexto de subsumir determinados hechos a un tipo penal en concreto, pero existen naturalmente marcadas diferencias entre cada uno de ellos. ¿Cuáles son las marcadas diferencias que nosotros podemos encontrar? Vayamos a continuación. Cuando hablamos en primer lugar del tipo penal, ¿no? El tipo penal es la descripción que se realiza de un acto omisivo o comisivo o activo como delito que se encuentre establecido como tal en lo que es el presupuesto jurídico de una ley penal. Volvamos nuevamente a ver este caso. ¿Cómo es entonces el tipo penal? En resumen, el tipo penal, doctores, es la descripción de la conducta, ¿ya? El tipo penal es la descripción de la conducta. Vayamos a algunos ejemplos de tipo penal para entender la descripción precisamente de la conducta. Por ejemplo, si hablo de los delitos contra la vida, puedo irme fácilmente al libro segundo, título primero, delito contra la vida, el cuerpo y la salud, capítulo 1, homicidio, artículo 106, homicidio simple. ¿Qué me dice la descripción de la conducta de homicidio simple? ¿Cuál vendrá a ser, doctores, la descripción de la conducta del tipo penal de homicidio simple? Sencillo, ¿no? Me dice, el que mata a otro. Esa descripción tan sencilla, el que mata a otro, eso viene a ser el tipo penal, ¿no? El que mata a otro, luego, claro, me señala el grado de punibilidad, ¿no? Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años. Tipo base, inicial, ¿no? Y tipo mayor también. Luego podemos tener incluso, dentro del contexto del tipo penal, lo que a muchos les genera siempre una serie de problemáticas en el entendimiento, por ejemplo, el artículo 108b. El artículo 108b nos hace mención de la figura de feminicidio, ¿no? El artículo 108b, feminicidio. ¿Cuál es el tipo penal? El tipo penal incluso aquí no empieza con la descripción de la conducta, sino nos habla con el tipo, con la pena que se le podría imputar a quien cometió el delito. Por eso te dice, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 20 años. Y recién después de señalar el contexto de la punibilidad, te empieza a señalar el tipo penal, la descripción de la conducta. ¿Y cuál es la descripción de la conducta? Se dice lo siguiente, ¿no? El que mata a una mujer por su condición de tal y en cualquiera de los siguientes contextos. Luego empieza hablándonos un total de 9 contextos en los cuales se puede dar el feminicidio, pero la descripción del tipo fue el que mata a una mujer por su condición de tal. ¿De acuerdo? Muy bien. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, tipo penal, no te olvides, tipo penal es la descripción de la conducta. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Qué tipo penal es la descripción de la conducta? ¿Queda claro? Vayamos a un último ejemplo. El artículo 108c nos habla de sicariato. ¿Cuál viene a ser el tipo penal? El contenido que se encuentra. ¿Qué nos dice el contenido? El que mata a otro por orden, encargo, acuerdo con el propósito de obtener para sí o para otro un beneficio económico de cualquier otra índole, ¿no? Todo lo que les acabo de señalar forma parte del tipo penal. El tipo penal, por ende, igual a descripción de la conducta. ¿Ya? Tomemos nota. Tipo penal igual a descripción de la conducta. No nos olvidemos. Si el tipo penal es la descripción de la conducta, ¿qué vendrá a ser la tipicidad? Ojo, miren, hemos dicho el tipo penal es la descripción de la conducta y ¿qué vendrá a ser la tipicidad? La tipicidad es la forma en la cual se describe la conducta humana, ¿no? Es decir, es la figura descriptiva. Por ejemplo, si yo te hablo feminicidio, sicariato,
homicidio calificado, parricidio, homicidio simple, robo, ¿no? Te hablo de hurto. ¿Qué viene a ser ello? ¿Tipo penal o tipicidad? Si yo te digo, por ejemplo, homicidio simple, colusión, peculado, malversación de fondos, tráfico de influencia, cohecho pasivo propio, cohecho pasivo impropio, lo que te señalo el título es tipo o tipicidad. Es lo básico que hay que saber, ¿no? Los grados de diferenciación. Estamos en esta clase y la sesión que me toca es abordar el contexto de parte general y estamos precisando ello. Entonces, no me vas a poder decir, pues, ¿qué es tipo? Porque yo ya te he explicado lo que es tipo. El tipo penal es la descripción de la conducta. En cambio, la tipicidad es el título que viene en cada uno de los tipos penales. Esa es la tipicidad, ¿no? Entonces, si ya sabemos qué es tipo y la tipicidad, ¿qué vendrá a ser la tipificación? ¿Qué es la tipificación? A ver, ¿qué vendrá a ser la tipificación? Hemos hablado de tipo, hemos hablado de tipicidad, y ahora, ¿qué es la tipificación? Ustedes han escuchado artículo 106, artículo 108, artículo 108b, artículo 108c, ¿no? 300, artículo 384, artículo 399, artículo 387, por ejemplo, o artículo 382, entre otros. ¿Cómo se denominan esos artículos? Los artículos son, pues, en este caso, la tipificación. La tipificación, doctores, ¿no? Artículo tal es la tipificación. Claro que no suelen preguntar a veces la tipificación, sino y el artículo, porque ya las personas en el ámbito jurídico lo que por lo general señalan es un contexto de artículo, ¿de acuerdo? Eso hay que tener en cuenta. Entonces, vayamos a lo que les señalo. Si bien es cierto, hablamos que en el contexto de la acción típica, la cuestión típica está arraigada al tema de adecuación de la conducta, va relacionada al principio de legalidad, pero existe un marco de diferenciación entre lo que es tipicidad, tipificación y tipo penal, ¿sí? No es lo mismo. O sea, engloban todo uno solo, pero es lo mismo. Vamos nuevamente entonces a señalar. Hemos dicho que el tipo penal es la descripción de la conducta. Hemos dicho que la tipicidad es el título que se pone a esa descripción de la conducta y la tipificación es el artículo. Regla básica que todo estudiante de derecho, que todo abogado, conocedor de parte en general, debe dominar. ¿De acuerdo? Debe dominar. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Dicho esto, doctores, vamos a ver que el contexto de la tipicidad siempre va a ir de la mano del análisis de la imputación objetiva, que es diferente al contexto de la imputación necesaria. A veces uno se confunde y piensa que imputación objetiva es igual a imputación necesaria. Y no es así. Existe una marcada diferencia entre cada uno de ellos. No es lo mismo imputación objetiva que imputación, pues, doctores, necesaria. ¿Ya? Vayamos al plano de la imputación objetiva. Si vamos a hablar de la imputación objetiva, doctores, tendríamos que analizar la imputación objetiva del resultado y la imputación objetiva del comportamiento. Reitero nuevamente, empezaríamos señalando la imputación objetiva del resultado e imputación objetiva del comportamiento. Entonces existen dos y cada uno de ellos tiene sus propias instituciones, ¿ya? Vayamos en el caso de la imputación objetiva del resultado. Mucha atención. ¿Qué encontramos dentro de la imputación objetiva del resultado? ¿Saben lo que encontramos? Caso de disminución de riesgo. Tomemos nota. 1. Caso de disminución de riesgo. 2. Caso de ausencia de un riesgo típicamente relevante. 3. Casos en los que se excluye la imputación objetiva por el fin de protección de la norma. Y 4. Casos de riesgo socialmente aceptado. Es decir, 4 conceptos importantes dentro de lo que viene a ser la imputación objetiva del resultado. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos de la imputación objetiva del comportamiento, podemos hablar riesgo permitido, principio de confianza y prohibición de regreso. ¿Ya?
En esta clase vamos a tratar, porque el tema es amplio, así que lo vamos a resumir lo más que podamos, pero vamos a ver tanto la imputación objetiva del resultado como la imputación objetiva del comportamiento. Vayamos a la imputación objetiva del resultado. Primero vamos a ver lo siguiente, caso de disminución del riesgo, ¿no? Ustedes saben que vivimos en un contexto social donde existen riesgos, pero estos riesgos podrían ser riesgos permitidos o podrían ser riesgos no permitidos, ¿de acuerdo? Podríamos tener riesgos permitidos o podríamos tener riesgos no permitidos. El primero que vamos a ver, caso de disminución de riesgo. ¿Qué nos dice el contexto teórico? Si el resultado fue producto de la acción orientada a disminuir el riesgo corrido por el bien jurídico, no sería imputable objetivamente al autor. Vayamos en un caso concreto. ¿Qué pasaría? Yo te planteo el caso práctico, ¿ya? Una persona bien de salud, está muy bien saludable, hace ejercicios, etcétera, pero ustedes saben que por más que una persona pueda alimentarse bien y hacer ejercicio, quizá por ahí, pues, puedes enfermarte algo. Lo que pasa es que esta persona va con un dolor en el apéndice y entonces dice, bueno, voy a ir al médico a que me trata. Y el médico le termina amputando la pierna. La pregunta es, ¿habrá alguna responsabilidad del médico que amputó la pierna de una persona que fue a que lo traten de un tema de apendicitis? ¿Habrá responsabilidad o no habrá responsabilidad, doctores? Vamos, ¿habrá responsabilidad o no habrá responsabilidad del médico que amputó la pierna a alguien que fue a operarse de apendicitis? Por supuesto que sí, pues, por supuesto que sí, un grado de responsabilidad, ¿no? Podemos estar hablando de lesiones culposas. El tema de la amputación, un miembro, es lesiones graves. Hay lesiones graves. Si hay responsable médico, habría que ver, investigar, porque amputaste una pierna a quien estaba bien con las extremidades inferiores y lo que tenía es un dolor y al parecer era una apendicitis. Puede ser una negligencia, una experiencia, qué sé yo, quizás una conducta intencional. Pero, ¿qué sucedería si una persona está manejando moto y de repente ¡fum! ¿No? Le impactan o le impacta porque iba a demasiada velocidad? Así que este conductor cae en el piso y lamentablemente se golpea la pierna y la pierna queda destrozada. Llega al hospital en emergencia con una infección en la pierna y el médico dice lo siguiente, ¿su vida o la pierna? Y el médico tiene que tomar una decisión, o se toma la decisión en ese momento para salvarle la vida, amputarle la pierna. La pregunta es, ahora, ¿el médico que amputó la pierna tendrá algún grado de responsabilidad? ¿Habrá responsabilidad del médico? Obviamente que, ¿sí o no? ¿Hay responsabilidad o no hay responsabilidad del médico? No, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Ya, yo comparto con ustedes, pero ¿por qué no? ¿Por qué no existirá, doctores, una responsabilidad por parte del médico? Por ahí me parece, a ver, vamos a ver, ya, alguien dijo causa de inexistencia de responsabilidad. No existe una causa de inexistencia de responsabilidad, existe una causa de inexistencia de acción, ¿no? Aquí estamos, prima la vida de la persona, sí, yo sé que prima la vida de la persona, pero ¿de qué estamos hablando? De caso de disminución de riesgo. Porque ¿qué hubiese sucedido si no le amputaba la pierna? La pierna, ¿cómo estaba? Con una infección generalizada. Si no le amputaba, esta persona seguramente hubiese fallecido. Entonces, ¿el médico disminuyó o no disminuyó el riesgo? Por supuesto que sí, disminuyó el riesgo. Por eso es que estamos hablando de imputación objetiva. Dentro de la imputación objetiva, doctores, hemos señalado, ¿no? Del resultado, ojo, tomemos nota, dentro de la imputación objetiva del resultado tenemos caso de disminución de riesgo. Y el ejemplo que les acabo de señalar es un caso de disminución del riesgo. Es un caso de disminución de riesgo. Otro ejemplo, doctores. Una señorita está escuchando música y distraída, y va caminando, pues, en este caso, por la pista, y de repente aparece un camión a toda velocidad
Y un joven, su colega o su compañero de la universidad le dice, amiga, un camión, ¿no? Y la señorita pues está escuchando música, así que no lo logra escuchar. El chico dice, amigo, un camión, grita más fuerte. La señorita algo escucha, voltea y ve que había un chico que le hacía las manos, entonces levantaba las manos. Entonces la chica dice, ¿quién será este molestoso? Y no hace caso y el camión ya estaba próximo a ella. El camión parece que no se había dado cuenta que la señorita estaba pasando. El chico en ese momento corre rápidamente en la señorita y le da un empujón. Le empuja a la señorita y la señorita se cae de cara. ¡Pum! Pierde los dos dientes de adelante y tiene una fisura en la nariz. La pregunta es, ¿existe responsabilidad en el joven que le empujó o no? ¿Hay responsabilidad en el chico que empujó a la señorita? No, Para empezar, ¿el chico tenía intencionalidad de empujarlo o no? ¿Tenía intención? Sí, sí había intención. Y si había intención y producto del empujón, la señorita perdió dos dientes, ¿no? Y la nariz, porque claro, el camión venía y el chico ¡frum! Le empujó y la chica fue alguien que te empuja y ¡pum! Se fue de cara. ¿Hay responsabilidad en el chico que empujó o no? No. no, ¿Por qué no? Por lo que acabo de señalar. Existe un caso de disminución de riesgo. Porque ¿qué hubiese pasado posiblemente si no le dabas empujón? Le atropellaba el camión, quizás le dejaba parapléjica, inválida, o lo terminaba matando. Entonces este joven disminuyó el riesgo, ¿no? Hubo una disminución de riesgo. Cuando existe, doctores, disminución de riesgo, no existe responsabilidad de carácter penal. Así nos hablan los estándares de la imputación objetiva del, en este caso, resultado. ¿Ya? Muy bien. Vayamos a lo siguiente, doctores. Miren, otro caso de imputación objetiva de resultado. Caso de ausencia de un riesgo típicamente relevante. Ojo, caso de ausencia de un riesgo típicamente relevante. Había un profesor que decía algo bastante interesante porque lo que señalaba es que el derecho penal no protege ingenuos, porque las personas tienen autodeberes de cuidarse a sí mismos, ¿no? Autodeberes de cuidado, autodeberes de protección. Y decía pues que el derecho penal no protege ingenuos porque el derecho penal ingresa cuando existen lesiones a bienes jurídicos tutelados en las cuales la persona no podría haber evitado ello, ¿no? Pero en los otros casos, si existe un autodeber, entonces no lo hiciste, no podría arraigarse ahí el contexto del derecho penal. Finalmente era la opinión que decía pues este docente. Pero ¿cómo se interpreta un caso de ausencia de un riesgo típicamente relevante? El contexto teórico te dice lo siguiente. La acción crea un riesgo y el resultado aparece precisamente como la realización de un riesgo, pero este riesgo no es típicamente relevante. Un ejemplo para entenderlo mejor. Vayamos al ejemplo. Este es el típico caso del sobrino ambicioso que quiere tener toda la fortuna y el tío multimillonario. ¿Qué es lo que pasa con el tío multimillonario? Es bastante joven porque solamente tiene 40 años. O sea, súper joven, 40 años. ¿Y cuánto tiene el sobrino? 20 años. 40-20. Entonces, el sobrino que se supone va a heredar toda la fortuna de su tío, que tiene su tío. Tiene departamento, casa de playa, tiene casas también, tiene como 8 camionetas, aparte de eso tiene bastante dinero, en fin, es una persona bastante adinerada y el sobrino sabe que va a heredar todo ello, pero él dice, es mi joven, mi tío es bastante joven, tiene 40 años. Yo creo que va a llegar a los 80 años, cuando yo ya tenga 60. Y a los 60 años, ¿para qué quiero heredar? Dice. Ya no tiene sentido. Yo quiero ahora, que tengo 20 años, heredar toda la fortuna de mi tío. ¿Pero qué hago? Empieza a pensar. Entonces dice, le voy a comprar unos pasajes aéreos para que se vaya, digamos, a Egipto. Así que el sobrino le compra sus pasajes aéreos a su tío, le dice, tío, ¿sabe qué? Usted mucho trabaja,
váyase de vacaciones, distráigase un poco. El tío le dice, sí, ¿no? Te voy a hacer caso, sobrino. ¿A dónde podría ir? A Egipto, tío. Ya te he comprado tus pasajes. Toma tus pasajes. El tío dice, gracias, sobrino, ¿no? Se va al avión, sube al avión. Cuando ya está en vuelo, su sobrino dice, ojalá su avión se caiga, se estrelle o explote, ¿no? Y empieza haciendo, como dicen algunos changuitos o cruzando los dedos, ¿no? Ojalá explote, ojalá algo pase con el avión. Y dicho ello, el avión cuando está a punto de aterrizar, explota. Hay una falla mecánica, al parecer, está aterrizando, pisa mal y ¡fum! Explota el avión. Prácticamente la mitad de los tripulantes fallecen, incluido el tío. Aquí la pregunta es, el sobrino que compró los pasajes aéreos, el sobrino que dijo, ojalá se estrelle el avión, ojalá explote el avión, ¿tendrá algún tipo de responsabilidad penal o no? ¿Habrá responsabilidad o no? No, Ya, ¿por qué no? Por lo que hace un momento hemos señalado, ¿ah? ¿De qué estamos hablando? Cuando le doy ese ejemplo, ¿de qué estamos haciendo mención? De un caso de ausencia de un riesgo típicamente relevante. Es relevante que jurídicamente que él diga ojalá se estrelle el avión, ojalá se estrelle el avión, no, eso forma parte del fuero interno de la persona, ¿no? O sea, tú puedes pensar varias cosas, pero por lo que tú piensas, no vas a tener pues una responsabilidad de carácter penal. Entonces nos encontramos ante un caso de un riesgo, ante caso de ausencia de un riesgo típicamente relevante. Por más que compró el pasaje, por más que dijo ojalá el avión se estrelle, no existirá un reproche de carácter penal porque sencillamente no hay relevancia en ese caso. ¿Estamos, doctores? Sí. Muy bien. Vayamos a otro. Ahora vamos a hablar, fíjense ustedes, casos en la que se excluye la imputación objetiva por el fin de protección de la norma. Vamos a ver cómo se va plasmando pues este contexto, ¿no? ¿Cómo se ve este contexto de casos en los que se excluye la imputación objetiva por el fin de protección de la norma? El contexto teórico nos dice lo siguiente, doctores. Se trata de casos en los que el autor incrementa el riesgo e inclusive hay un resultado lesivo, pero por no estar dentro del ámbito de protección de la norma, no existe una imputación objetiva. Ejemplo, Pepito tiene una disputa con José, ¿no? José le debe mucho dinero a Pepito y no le quiere pagar. Porque él dice, mira, la Constitución dice, pues para la cárcel no hay deuda, así que denúnciame, pues no te voy a pagar lo que me has prestado. Entonces Pepito se molesta, se reniega y un día dice, ¿qué se ha creído él que no me quiere pagar? Voy a acabar con su vida. Entonces lo cita a un lugar y lo mata. Pepito mata a José. La mamá de José se entera de la muerte de su hijo y como estaba mal del corazón, la impresión hace que ella prácticamente fallezca inmediatamente al recibir la noticia. El esposo, que también era una persona mayor, se entera de la muerte, del asesinato, mejor dicho, del hijo, de la muerte de su esposa, producto de la noticia. Esta persona sufría de presión baja y también le da un paro cardíaco, ¿no? La hermana, que llega 2 días después de viaje, se entera que asesinaron a su hermano, que murieron los padres. Esta señorita sufría de depresión, entonces dice, si ya mi familia no está viva, no merece que yo esté vivo también en este planeta Tierra, y decide pues quitarse la vida, ¿no? Se mata. La pregunta es aquí, Pepito, que mató a José, ¿tendrá también responsabilidad penal por la muerte de sus padres y de su hermana? ¿Habrá, doctores, responsabilidad penal por parte de Pepito? Obviamente, Pepito va a responder por el asesinato de José, eso queda claro, pero ¿responderá también por la muerte de los padres? ¿Por la muerte de la hermana? Obviamente no responde. ¿Por qué?
Ya yo sé, no va a responder, pero ¿por qué no responde? Claro, solamente responde por el hecho del homicidio, claro, o sea, sabemos que no responde, ya porque la gran mayoría me dice no responde, pero la pregunta es, ¿por qué? ¿De qué estamos hablando? ¿De imputación objetiva de resultado? Dentro de la imputación objetiva de resultado tenemos casos en las que se excluye la imputación objetiva por el fin de protección de la norma, porque si no, habría que ver, pues, imputar a todas las personas, o sea, no se trata de imputar por imputar, ¿no? Entonces, si vemos ello, terminaríamos imputando a la madre también en este caso de Pepito, porque fue quien finalmente le educó, ¿no? Entonces, no. El ámbito de protección de la norma será para quienes participan en la circunstancia, en el contexto, ¿ya? ¿Queda claro, doctor? Y sí, muy bien. Y No, ahora, doctor, un ejemplito más, un ejemplo. sí, no le escuché, doctor, ¿qué dijo? ¿Nos puede dar un ejemplo más, por favor, Ujú. Claro, acerca sí. Claro, por ejemplo, vayamos en los casos de delito de corrupción de funcionarios, ¿no? Digamos, una empresa proveedora, ¿no? Que participa en un proceso de licitación y el gerente general se colude con los integrantes del comité de selección. Pero esta empresa, ¿de acuerdo? Que se coludió, digamos, participó porque le dio una información un tercero. Un tercero le dijo, mira, hay una convocatoria, creo que tú tienes una empresa, participa en el proceso de licitación, ¿no? A este tercero que le dijo y participa en el proceso de licitación, obviamente ellos no vendrán a ser responsables porque sobre ellos no alcanza el grado de imputación. No alcanza el grado de imputación, ¿no? Porque si no, luego diríamos, como el ejemplo hemos señalado, entonces la responsabilidad sería de quien creó hace 30 años atrás, digamos, la empresa, ¿no? Porque claro, si no hubiese creado la empresa, esta empresa no se hubiese coludido. Entonces no se aplica ahí, ¿no? No se aplica de esa manera. Solamente, en conclusión, existirá un reproche de represión penal en quienes tienen una participación en ese acontecimiento directamente, en ese suceso. Y los demás no alcanzan ni siquiera labores de complicidad, ¿ya? De complicidad, ¿de acuerdo? Y por último, en el caso de imputación objetiva, doctores, del resultado, tenemos caso de un riesgo socialmente aceptado. Caso de riesgo socialmente aceptado. ¿Y qué son los riesgos aceptados? Son los riesgos tolerados, son aquellas situaciones o contextos que por su naturalidad suelen ocasionar una serie de resultados lesivos, pero eso no significa de que existirá un reproche de punibilidad. Por ejemplo, vayamos aquí. Si una persona dice, yo quiero ganar dinero, así que me voy a participar en lucha libre. Entonces dice, correcto, voy a participar en lucha libre. Y pues cuando empieza a participar, su contrincante le da una paliza tremenda. O sea, lo golpea, puñete, patada, o sea, le da una paliza. Esta persona que voluntariamente decidió participar, ¿podrá denunciar digamos, a su contrincante que le dio la paliza? No. ¿Por qué no lo va a denunciar? Porque nos encontramos dentro de lo que viene a ser un riesgo aceptado, ¿no? Un riesgo tolerado. Y cuando existe riesgos aceptados, no existe pues relevancias de carácter penal. Ya en lo contexto de los riesgos tolerados, riesgos aceptados, no existe pues, doctores, algún tipo de relevancia de carácter penal. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien, doctores. No es imputación objetiva de resultados, sino imputación objetiva del comportamiento. Porque todo lo que anteriormente hemos señalado sí forman parte de la imputación objetiva de resultados y ahora vamos a pasar a analizar, obviamente, imputación objetiva del comportamiento. Acá lo que se busca es que se trata, fíjense ustedes, de determinar si las características de la conducta llevada a cabo por el autor corresponden con la prevención del tipo dentro de un marco que en el reproche reside en no cumplir con lo que vendrá a ser, por ejemplo, doctores, el rol que se puede asignar
pues, a una persona, ¿no? Acá se habla de un riesgo, lo que se denomina riesgo permitido, y vamos, pues, a hacer mención cómo es que se van trabajando estas cuestiones de riesgo, ¿no? Al inicio de nuestra disertación, nosotros hablamos que vivimos en una sociedad de riesgo. Dentro de ello encontramos los famosos riesgos permitidos, pero también podemos encontrar los riesgos no permitidos. En el caso de un riesgo permitido se refiere a determinadas situaciones que no pueden ser comprendidas en el derecho penal debido a que son tolerados de manera general. Estas situaciones conllevan a riesgos que no son típicamente relevantes. Sin embargo, hay que ver pues ahí también que en el contexto de la teoría de riesgo podemos hablar de que son algunas que sí se podrían evitar, pero que existen otras que son producto precisamente de lo cotidiano. Ejemplo, la conducción de un vehículo. La persona conduce un vehículo, esto naturalmente es un riesgo para los peatones, pero también es un riesgo para la misma persona que conduzca un vehículo. Sin embargo, esto forma parte de un riesgo permitido porque hoy en día las personas pues conducen vehículos y vehículos. La gran mayoría de personas hoy van conduciendo vehículos. Más bien es poco extraño cuando alguien no tenga un vehículo, ¿no? En algunas ocasiones, sobre todo en los jóvenes. Beber alcohol también es un riesgo, pero es un riesgo tolerado, ¿no? La gran mayoría de personas pueden consumir y tomar por ahí algún tipo de alcohol en algún acontecimiento, en alguna reunión, en alguna festividad, etcétera. Entonces van tomando, ¿no? Van tomando el alcohol porque, como les digo, forman parte de este contexto de los riesgos permitidos. Estos riesgos permitidos terminan siendo positivos, terminan siendo buenos, pero el tema está cuando se juntan dos riesgos permitidos. Un ejemplo de ello, doctores, podría estar relacionado, y acá lo vamos a ver, ¿no?, al hecho de que alguien habría consumido alcohol y no solamente consumió alcohol, sino condujo el vehículo. Entonces la situación, naturalmente en ese caso que yo le menciono, cambia, ¿no? Porque no estamos ante quien solamente está consumiendo bebidas alcohólicas, sino que está conduciendo un vehículo. Y existe un delito, que obviamente ustedes lo saben y seguramente lo han escuchado, que viene a ser la conducción en estado de ebriedad. ¿Y por qué se da la conducción en estado de ebriedad? Porque se han juntado dos riesgos permitidos que han dado lugar a lo que viene a ser un riesgo no permitido, un riesgo no tolerado. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigamos. Acá el contexto teórico, claro, nos hace mención que podemos estar ante el caso de fallas posibles en el manejo de vehículos, automotores o aeronaves. Digamos que esto ya es distinto, ¿no? Claro, no es que, si bien es cierto, subirte a un avión es un riesgo, pero también está el hecho de quienes se van a encargar del mantenimiento del avión o los mismos pilotos que tienen que tener experiencias en vuelo, deban dar las seguridades correspondientes. Si a pesar de todo ello sucede por un acontecimiento que no se pudo haber preveído, porque no estaba dentro de los alcances, y sucedió, ¿no? Entonces, esto no va a venir en un grado de ningún tipo de responsabilidad, sino que será parte de un riesgo que provoque el hecho de subirte a un avión. Naturalmente, si se advierte comportamiento negligente de quienes se encargaban, por ejemplo, del mantenimiento de esta aeronave, entonces ahí sí se tendrá que deslindar las responsabilidades correspondientes, ¿no? Un aspecto bastante importante por mencionar es el contexto del principio de confianza. ¿Quién, pues, doctores, no ha escuchado hoy en día del principio de confianza? ¿No? El principio de confianza es una imputación objetiva, doctores, del resultado, ¿no? Perdón, del comportamiento. Pero ¿cómo es el grado de principio de confianza? Vayamos aquí al cumplimiento de un rol. La diapositiva nos establece lo siguiente, que en el caso del principio de confianza es un sistema donde están debidamente establecidos los roles o esferas de competencias y responsabilidades.
el reproche debe corresponder a quien quebró la confianza al no hacer lo debido o lo que correspondería. Pero bueno, que es diferente a la prohibición de regreso, ¿no? El principio de confianza va a estar relacionado también al hecho de que cada persona tiene que cumplir un rol establecido, un rol definido, y cuando esto es así, por el accionar de algunas otras personas, no necesariamente podríamos estar ante un grado de configuración de un hecho delictuoso. ¿Cómo se entiende ello? Por ejemplo, en un proceso de licitación, de 3 etapas, los actos preparatorios, el otorgamiento de la buena pro, ¿no? La fase de ejecución contractual, y luego cuando aparece pues aquí un funcionario del Estado dando la conformidad, por ejemplo, del servicio, entonces se entiende que todas las cosas han ido bien. Entonces, el área encargada, por ejemplo, de dar el pago, ¿no? No tiene, simplemente le señalan que el servicio se ha realizado, o sea, que el trabajo se ha dado, y ya no es necesario pues verificar si efectivamente dicho trabajo está muy bien, que el trabajo está mal, por lo menos a quien es el encargado del pago ya no lo corresponde, ¿no? A menos que dentro de su reglamento de organización de funciones, dentro de una directiva que esta persona podría tener, lo estipula, entonces ahí sí podríamos estar. Pero si no, esta persona lo que cumplía era sencillamente el rol de, en este caso, pues, de pagar, ¿no? Porque estaba dentro de su marco incluso de competencia, tenía que pagar y sencillamente con ello. Y sobre ello se aplicaba un tema de principio de confianza, ¿no? Si un jefe inmediato, porque ustedes saben que en el caso de los servidores, ¿no? Vamos a ver que uno de los grados de diferenciación existente entre quienes vienen a ser servidores públicos y funcionarios del Estado es que los funcionarios se caracterizan por tener decisión, ¿no? Una característica importante de quien es funcionario del Estado es porque los funcionarios se caracterizan por poseer grados decisorios, los funcionarios deciden qué hacer, también tienen administración, ¿de acuerdo? Y delegación de atribuciones. En cambio, en el caso de un servidor, el servidor suele ser una persona subordinada al aparato estatal. Por eso es que cuando uno empieza a verificar su reglamento de organización de funciones, su directiva, su orden de servicio o cualquier otro documento, en el caso de quienes vienen a ser servidores del Estado, en la mayoría de las situaciones suele decir y demás que disponga su jefe inmediato, ¿no? Claro, terminan siendo supeditados o subordinados del aparato estatal, pero eso no significa tampoco de que el servidor del aparato estatal finalmente vendrá a hacer cosas que sean contrarias a sus propias prerrogativas o a su propio contexto de moralidad. Tampoco se trata de ello, sino que lo que nos hace mención es que en el caso, por ejemplo, de quienes vienen a ser servidores, si bien es cierto, señala y demás que disponga su jefe inmediato, si advierten que el funcionario les da una orden contrario a la función que ellos tienen, entonces sencillamente no lo pueden hacer y podrían demandar ese acontecimiento. Entonces, el principio de confianza va en el contexto de que la persona simplemente confía en que las demás personas hicieron algo bien, ¿no? En que lo que realizaron es algo acorde a derecho y ya no recae pues sobre esta persona un grado de un tema de responsabilidad, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos, dentro del criterio de la imputación objetiva del comportamiento, la prohibición de regreso. Doctor, disculpe Sí, que lo interrumpa. adelante. Le pongo un caso. Un postulante al cargo de asistente en función fiscal, que difícilmente no tiene las cualidades para ser tal, pero por razones de padrinazgo con el fiscal provincial accede al puesto. En el transcurso de su trabajo lo hace prevaricar al fiscal. Este fiscal provincial podrá alegar principio de confianza para liberar su responsabilidad. Gracias, doctor. No,
Bueno, ahí tenemos en realidad dos acontecimientos, ¿no? El primer acontecimiento es de que, bueno, si dice con la ayuda del fiscal provincial se logró que una persona, el postulante al cargo de asistente de función fiscal, termine siendo asistente de función fiscal, habría que ver primero si que dicho postulante cumplía o no cumplía los requisitos, ¿no? Si hay un tema de padrinaje, entiendo que tal vez no cumplía ciertos requisitos, entonces podríamos estar ante un primer delito regulado en el artículo 399 del Código Penal, que nos habla del delito de aprovechamiento indebido del cargo, o conocido también como el delito de negociación incompatible. Ya cuando se encuentra ahí, bueno, como dice su padrino, quizás sean bastante amigos, no lo sé, ¿no? Y le dice, pues, dame mi proyecto. ¿Ya? Entonces el asistente de función fiscal proyecta, ¿no? Y el fiscal, digamos, una acusación, por ejemplo, entonces el fiscal dice, bueno, seguramente mi asistente estará haciendo muy bien su trabajo, y acusa con una norma, como dice el doctor, que ya ha sido derogada, ¿no? Ya concluyó la norma. Entonces se dice, ahí se podría arraigar tema de principio de confianza. La respuesta es no, porque para empezar, el contexto de principio de confianza viene de arriba hacia abajo o de forma lineal, ¿no? Pero no podrá ser viceversa, de un rango menor hacia abajo, porque aquí la obligación que tenía el fiscal, que finalmente el que firma, tenía que evaluar el proyecto, ¿no? Entonces, si veía que estaban citando una norma que ya no estaba vigente, derogada, por ejemplo, tenía que haberlo advertido. Acá no podrá arraigar tema del principio de confianza, porque él tenía un deber de verificar. En cambio, porque está dentro de su deber estipulado, ¿no? Los proyectos ver, analizarlos, revisarlos y demás, ¿no? No puede arguir principio de confianza. Pero en el ejemplo que yo le decía, sí, porque en el caso del el área encargado de pago, lo que sencillamente le da es la conformidad del servicio, ¿no? Entonces, tu área de pago te dicen, el servicio ya se realizó. Dentro de las funciones que tú tienes, no está en verificar si efectivamente el servicio se ejecutó o no se ejecutó. Ya no es de tu marco de competencia, ¿no? O sea, ya no es necesario que tú lo hagas. Simplemente si hay una orden de pago, tú pagas. Entonces esta persona podría decir, bueno, yo pagué porque confié, pues. Al final hubo actos de colusión, aprovechamiento, qué sé yo, en el proceso de licitación, pero yo sencillamente cumplí con pagar. Entonces ahí podría alegar principio de confianza, ¿ya? Hay tema, entonces aquí si en tu función no lo establecía, puedes arrogar el principio de confianza. Si no, si tú tenías la obligación y no lo hiciste, no vas a aplicar el principio de confianza, ¿ya? Acá tenemos, a ver, acá creo que me he pasado, ya. Ya, prohibición de regreso. Doctores, ¿han escuchado hablar de la prohibición de regreso? ¿Sí? ¿En alguna ocasión han escuchado hablar de la prohibición de regreso? Bueno, ¿quién, creo yo, no ha escuchado en su momento hablar, pues, de lo que viene a ser la prohibición de regreso? Cuando hablamos de prohibición de regreso, estamos hablando de los roles que una persona tiene que desarrollar en el marco de un proceso, ¿no? Los roles, las atribuciones que posee, que tiene dentro de un marco de un proceso. Y dentro de ello, por ejemplo, podríamos señalar algunos que a continuación lo voy a señalar. La persona que brinda servicio de taxi. ¿Cuál es el rol que va cumpliendo la persona que brinda un servicio de taxi? Precisamente lo que les estoy señalando, brindar el servicio de taxi. A ver, levanta la mano una persona y dice taxi. Entonces el taxi se detiene. Sí, caballero, ¿dónde lo llevamos? Quiero ir al aeropuerto, o quiero ir a tal lugar, al estadio, a tal sitio, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a hacer el taxista? Yo tengo una maleta. Acá está mi maleta. Señor taxista, quiero que me lleve al aeropuerto. Señor taxista, quiero que me lleve a tal lugar, y luego recogemos a alguien y nos vamos a tal lugar. El taxista, ¿qué es lo que va a hacer? Preguntarme y decirme, ¿qué es lo que tiene tu maletín? El taxista me dirá, a ver, ¿qué es lo que tiene tu maletín? Quiero ver primero. Si contiene algo que es negativo, no te llevo. Si no contiene algo que no sea negativo, entonces yo te llevo. ¿Así es el taxista? Obviamente no. ¿Cuál es el rol del taxista
conducir pasajeros, no preguntar, ¿no? Ese es el rol que va teniendo. Entonces, teniendo en cuenta ello, hablando de los roles, veamos qué sucedería en el siguiente ejemplo que voy a señalar a continuación. Miren, ¿qué podría suceder si un taxista, dos señores, toman un taxi y le dicen, señor taxista, quiero que me haga una carrera, 2 puntos. Primero nos vamos a ir a Miraflores o a San Luis, a San Borja, no sé, cualquier distrito. Ahí nos espera un momento, 5 minutos, 10 minutos, y luego nos vamos rápidamente al aeropuerto. El taxista le dice, ya, todo ello te voy a cobrar 40 soles. La persona le dice, ya, no hay ningún problema, pagamos 40 soles. ¿Qué es lo que sucede? El taxista los lleva a ese primer punto, los dos señores bajan, y bajan con unos maletines, maletas, etcétera, ¿no? Y bajan con una señorita también. Luego de ello, rumbo al aeropuerto. Pero ¿qué es lo que sucede cuando están camino al aeropuerto? Les interviene acá unos efectivos policiales. Y dicen, ustedes quedan detenidos, porque ya le hemos estado haciendo seguimientos, porque ustedes son una organización criminal que se dedica al narcotráfico. Ustedes se dedican al narcotráfico, entonces lo terminan deteniendo. Incluido al taxista. Aquí la pregunta es, ¿el taxista debería haber sido detenido? ¿O es que el taxista cumplía un rol? A ver, vamos. En el ejemplo que les pongo, el taxista está muy bien detenido porque estaba llevando a personas que tenían en su poder, ¿no?, droga, o el taxista es injustamente detenido. Obviamente, en ese caso, estamos ante un hecho que el taxista cumplió un rol. ¿Y cuál era su rol? De llevar taxi. Que sus tripulantes, que sus pasajeros tendrían droga, no tendrían droga, él no estaba, para empezar, en la obligación de tener que saberlo, porque él lo que quería es llevarlo, los puntos que le decían, y obviamente cobrar por lo que venía a hacer, pues, doctores, el trabajo que estaba realizando. Es decir, sobre él se va a aplicar lo que se denomina la prohibición de regreso, el cumplimiento de un rol, y no habrá grado de responsabilidad de carácter penal. Pero, ¿qué pasaría caso contrario? Porque miren, en el ejemplo que yo les digo, el taxista desconocía, no sabía, él decía, yo simplemente llevé a las personas a un determinado lugar que me señalaron y luego al aeropuerto, pero yo no sabía si llevaban droga en sus maletas, desconocía totalmente ello. Entonces, no, obviamente no se le va a imputar. Pero ¿qué pasaría si el taxista sí conocía? Si es más, uno de ellos le dijo, ¿sabe qué, señor taxista? Estaba llevando droga y quiero pues que usted más bien nos esquive de los policías para llegar al aeropuerto. El taxista le dice, ya, pero ¿me va a pagar? Sí, te vamos a dar una buena propina. Entonces el taxista dice, faltaba más, yo los llevo, así que esquiva la seguridad y demás lugares hasta llegar, por ejemplo, al aeropuerto. Entonces ahí el taxista podría decir y aplicar prohibición de regreso. ¿Podría o no podría el taxista en ese caso aplicar prohibición de regreso, doctores? No. No, ¿cierto? Obviamente que ya no va a poder aplicar prohibición de regreso porque si bien su rol es de llevar personas, aquel taxista sabía que estaba llevando a una persona que tenían droga. Entonces no va a poder acudir de ello. Todo lo contrario, más bien podría ser cómplice del hecho delictuoso, ¿cierto? Otro ejemplo más. Este es el típico caso de un contexto, por ejemplo, de violencia en el entorno familiar, ¿no? A propósito de lo que mucho se habla, pues, de la ley 30.13.4, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. ¿Qué es lo que había pasado? La señora ya estaba cansada, ya estaba harta que su esposo siempre la golpeaba. O sea, llegaba sano, la golpeaba, llegaba borracho, la golpeaba, siempre la golpeaba. También ejercía sobre ella violencia psicológica, la trataba de esa manera. Entonces ella dice, ya no soporto esta vida miserable que tengo, ¿es él o soy yo? Decide acabar con la existencia de su esposo. Así que se va a la tienda,
la tienda donde venden ahí gaseosas y demás, veneno para rata. Entonces la señora dice, por favor, quiero que me des un veneno para rata. Entonces el vendedor tiene que preguntarte, ¿realmente es para una rata? ¿O le quieres dar a tu marido, a tu esposo? ¿No es cierto? Porque el que vende cumple su rol de vender nada más. Entonces le da, a ver, ¿cuál quiere, señora? ¿Cuántos quiere? ¿Cuántos venenos para rata? Quiero 2. Ya, entonces toma, ¿cuánto es el precio? El precio es tanto. La señora prepara el jugo de naranja con el veneno, lo toma y muere el esposo. La pregunta ¿es responsabilidad también de la señora de la tienda o no? No. ¿Por qué la señora de la tienda no es responsable? Porque la señora de la tienda estaba cumpliendo. ¿Qué es lo que cumplía la señora de la tienda? La señora de la tienda estaba cumpliendo. ¿Qué cumplía, doctores? Cumplía un rol. Claro, la señora de la tienda estaba, pues, doctores, cumpliendo un rol. ¿Y cuál era el rol? De vender, ¿no? Y si su rol era de vender, ¿se le imputará algún delito? No. ¿Por qué no? Por la teoría de los roles. Claro. Pero ¿qué pasaría, mismo ejemplo, doctores, que les estoy señalando? La señora desesperada va pues en la vecina que vende productos, le dice, yo ya no sé qué hacer, siempre discuto con mi esposo me agrede, me golpea, me trata mal, me avienta en el piso, o sea, hace mi vida miserable. Entonces la dueña de la tienda le dice, esto se puede solucionar, ¿por qué no acaba usted con la vida de su esposo? La verdad tiene razón, ¿no? ¿Y qué me sugiere? Que le des estos venenos. Entonces ahí la señora podría alegar provisión de regreso. La señora podría decir, no, yo simplemente cumplí un rol de venta, entonces yo no tengo responsabilidad. ¿Podría alegar ello o no? Obviamente que no, porque más bien la señora se estaría convirtiendo como una coautora del delito. Por eso es que en el tema de la provisión de regreso estamos ante el cumplimiento de roles. Si se cumple un rol, no existe reproche de carácter penal, ¿ya? En cuestiones de cumplimiento de roles. ¿Estamos, doctores? Sí. A ver, sigamos. Doctor, Sí, adelante, doctor. Recuerden que así como el doctor, ustedes, los demás también pueden hacer sus preguntas y gustosamente respondemos las inquietudes. Adelante, doctor. doctor, pero la teoría del desempeño de roles implica que yo, como comerciante dedicada a los abarrotes, por más que conozca de la decisión ilícita de un comprador que justamente se acerca a mi tienda a comprar veneno y me diga, voy a matar con este veneno a mi esposo, por mi mismo rol, yo no estoy obligado a actuar o asumir un rol que corresponde a la policía. Entonces simplemente sería mi rol neutral y no podrían responsabilizarme, por más que el otro se esté confesando ante mí que el veneno es para justamente esa actividad ilícita. Ya, es algo bastante interesante, pero por ejemplo, si alguien nos... a ver, vamos, yo le voy a trasladar una pregunta, ¿ya? Es un poco en el tema de los roles, ¿no? Porque en el tema de los roles queda claro de que una persona, para que se le impute el grado del delito, la persona tiene que tener un accionar que esté en el contexto del dolo, de la intención de querer realizarlo. En cambio, en la teoría de los roles, la persona sencillamente cumple un rol como vender, venta, obviamente la venta, todos los productos tienen que tener buen estado y demás, o el que hace taxi también, y no se me va a imputar ningún delito porque no. Pero ¿qué pasaría? Les cuento un caso, ¿ya? Miren, a ver, el mismo caso del taxista. Ustedes me van a decir su opinión. Sube una persona y le dice, señor taxista, quiero que me lleve a tal lugar. Ya. Señor taxista, estoy muy desesperado, aumente su velocidad. ¿Por qué? Sí, vaya rápido porque acabo de matar a alguien y no quiero que me detengan. La pregunta es, ¿el taxista qué tendría que hacer?
Si el taxista lo lleva a su destino que él está pidiendo, ¿podría arguir prohibición de regreso, es decir, cumplimiento de un rol? ¿O el taxista podría haberse detenido y podría haberle dicho no te llevo? O tercero, el taxista podría haberlo llevado a la dependencia policial. O cuarto, el taxista no se le imputa absolutamente nada, muy bien, porque evidentemente no hay, pues, no, o sea, cumple su rol, ¿no? ¿Qué podría, si el taxista ya tiene conocimiento, ¿se le podría imputar algo o no? Moralmente sería reprochable la actitud del taxista. Sin embargo, su rol no va más allá que la del taxista. Entonces, difícilmente podríamos achacarle responsabilidad extra a su rol, que es la de taxista. Ya, a ver, ¿alguien más? Muy bien, a ver, doctores, ¿alguien más que quiera participar? Es algo bastante interesante, Eva. ¿Saben por qué? Porque acá vamos a ver, miren. Disculpe. Ya, sí, adelante, adelante. Gracias, doctor. A ver, entiendo que entonces la teoría de los roles se ciñe específicamente al rol en relación a la conducta de la persona. En el caso o en el ejemplo que usted pone, el taxista, entonces, si solamente nos ceñimos al rol, a la función, a la labor de hacer el taxi, y para atribuir que por el cumplimiento del rol no hay responsabilidad penal, en el ejemplo que usted ha manifestado, tendríamos que, para descartar la responsabilidad penal en el rol del taxista, tendríamos que descartar el dolo, la intención de ser parte de ese delito. Porque propiamente el cumplimiento del rol, considero yo que no exime por sí solo la responsabilidad. Si yo como taxista estoy tomando conocimiento, directa o indirectamente, de mi labor como tal, a un ciudadano que le voy a transportar del lugar A al lugar B, y dentro del desplazamiento y de lo que pueda estar llevando, se está desarrollando un acto delictivo, entonces creo que ahí ya considero yo que el solo hecho de afirmar el cumplimiento de rol no va a eximir de responsabilidad. Modesto aparte, doctor. Claro, lo que pasa es que hay el artículo 127 que ustedes pueden ver en la diapositiva, que nos sale un contexto de omisión de auxilio o aviso a la autoridad, ¿no? Entonces, digamos que hay una regla, claro, teóricamente luego el otro factor es el tema de probanza, ¿no? Ya el tema de probanza es distinto. Pero teóricamente te dice que si tú tienes conocimiento de un hecho delictuoso, tú tendrías que dar aviso a la autoridad. Y si tú no das aviso a la autoridad, entonces tu conducta va a reprimir en el artículo 127 del Código Penal, ¿no? Cuya pena es no menor de 1 año. Ya no te vas a la cárcel, ¿no? Sino servicios comunitarios. Pero te deja abierta la posibilidad de que tú tendrías que avisar a la autoridad, ¿no? Tendría que avisar a la autoridad. Pero claro, si nosotros nos vamos en el grado de teórico que yo les establezco, entonces si al taxista le dicen acabo de robar, acabo de matar, acabo de hacer algo, entonces tendría que avisar a la autoridad. Por más que lo ha dejado en su lugar, ¿no? Tendría inmediatamente que contactarse con la policía y decir, acabo de dejar a alguien porque me señaló, pero es la camioneta o está en tal lugar, entonces tendría que avisar. Si no lo hace, realiza una omisión. Y eso sería un contexto homicidio. ¿Se recuerdan que esa en la primera clase hemos visto el tema que el no de hacer algo estipulado por el legislador también te convierte en autor del delito, ¿no? Si tú no avisas. Ahora, ya para terminar y darle la participación al doctor, pero ¿qué pasaría si yo digo, uy, has matado a alguien? Sí, pero ¿por qué? No, porque le he robado, pues, no sé, 20,000 dólares. Pero si tú te quedas callado y si me ayudas a escapar, te doy 2,000 dólares. Y él dice, ya, recibe el dinero y se va. Entonces, más bien se va convirtiendo en cómplice, ¿no? En un contexto de cómplice del delito, ¿ya? Ahora, probar eso y es otra cosa, ¿no? Porque si tú detienes te van a decir, pues yo no sabía, ahí vamos a tener que ver mensajes de texto, llamadas, tal, porque si no se prueba ello, la defensa con un tema de teoría de provisión de regreso va a decir, ha cumplido un rol
Y si no tienes nada que probar como mensaje de texto, llamadas o algo donde han tenido una conversación, ¿no? O un video, evidentemente no va a haber pues una acusación, ¿no? Muy bien. Teníamos, me parece, la participación del doctor. Sí, doctor. En el caso, nuevamente volviendo al caso del taxista, achacaríamos sí responsabilidad de ser cómplice siempre y cuando que el importe de la carrera no sea el regular que habitualmente cobra. Y ahí sí estaría implicado como cómplice. Pero si va a cobrar una tarifa estándar, va a realizar una carrera estándar, entonces yo no veo razón alguna para implicarlo como cómplice en la comisión de ese ilícito. Y respecto al artículo 127, si bien es cierto, hay la obligación por parte de un ciudadano de brindar ayuda, de socorrer, de dar información a la autoridad, pero también es cierto que esa misma norma establece que voy a estar obligado a hacer ello, pero sin poner en riesgo mi integridad, siempre y cuando se encuentre entre mis posibilidades. Volviendo al caso del taxista, me está comunicando el señor que acaba de robar, que acaba de matar. Eso implica que tiene un arma. Entonces yo como taxista, si voy a hacer el ademán de querer llamar a la policía o conducirlo a una dependencia policial, corre en riesgo mi vida y por lo tanto la norma me exonera en esos casos. Bueno, vayamos con el primero, que era respecto al tema de la complicidad. El artículo 25 del Código Penal te dice cómplices es aquella persona que auxilia a otra, que da una cooperación, ¿no? Da un aporte, ¿ya? A él se va ahora. El aporte tiene que ser eminentemente en fase de ejecución del delito, ¿no? Para hablar de un criterio de complicidad. En la exposición yo les daba un ejemplo respecto a una organización delictuosa que se dedicaba al narcotráfico. Entonces el taxista decía, yo les puedo ayudar, o sea, daba una cooperación para esquivar a las autoridades y no lo detengan. Si eso hace el taxista, si coopera, sin necesidad incluso que le paguen, pero da una cooperación de esa magnitud, entonces se volvería cómplice del hecho, o por lo menos ese trayecto, ¿no? De ese trayecto de llegar al aeropuerto, ¿de acuerdo? Ahora, en el ejemplo último que hemos pasado, si la persona ya le dice, ya he robado y ya he matado, entonces estamos técnicamente en la fase ya de ejecución del delito, ¿no? Sin embargo, tenemos pues otro tipo penal que es el ocultamiento también, ¿no? Pero básicamente el contexto de no dar aviso a la autoridad. Ahora es cierto, ¿no? La persona podría arguir, digamos, miedo insuperable. Ya eso se analiza en el contexto de la culpabilidad. En el miedo insuperable, obviamente, si el taxista dice, está llevando una persona, ¿no? Y la persona dice, empiezan a conversar, sí, hay que escaparnos de la policía porque acabamos de matar a alguien. Entonces el taxista quiere decirle que se bajen de su vehículo y uno de ellos saca un cuchillo y le dice, o saca un arma, le apunta. Si tú no vas a velocidad, te matamos. Entonces ahí lo que esta persona podrá arguir es el tema pues del miedo insuperable, ¿no? Porque claro, imagina que alguien te apunte con un arma, ¿no? Ahora, es cierto que en el grado de complicidad debe haber un grado de intencionalidad, necesariamente, ¿no? Por ese cómplice, ¿no? El cómplice, ya sea el cómplice primario, el cómplice secundario, el aporte que da no es un aporte cualquiera, sino el aporte que esta persona va a dar es un aporte que tiene como objetivo facilitar que el autor concretice la acción. No es lo mismo que una persona empiece a dar datos importantes de otra con el objetivo, por ejemplo, que lo secuestre, ¿no? Entonces, el que da datos es cómplice, dice a qué hora sale, a qué hora ingresa, la hora, ¿no? Con quiénes anda, o sea, va dando un aporte de información precisamente para que lo detengan. Distinto es el caso de que a alguien le dicen, somos una encuestadora, vamos a preguntarte sobre tal persona, y inocentemente da datos, entonces él no es cómplice. Entonces es muy cierto cuando decía el doctor de que tiene que existir pues obviamente un ánimos, ¿no? También del cómplice. El cómplice tiene que tener el ánimos de cooperación,
¿no? De cooperación. Entonces, en este caso, pues habría que ver, ¿no? Cuál fue el ánimo de cooperación. Pero bueno, para no apartarnos del contexto, entonces, de la provisión de regreso, la provisión de regreso es el rol. Si tú cumples un rol, ¿no? No existirá un reproche de carácter penal en el tema de los roles, ¿no? En el tema de los roles. Y a veces esto me recuerda al rol que puede cumplir un abogado. Entonces, si el abogado conversa con una persona que es investigada por un caso de crimen organizado, por un caso de lavado de activos, y le da pautas de estrategia de cómo se puede defender, de qué cosas puede hacer, no podría incorporarse, por ejemplo, al abogado como coautor de un delito y mucho menos como cómplice del mismo, porque finalmente cumple un rol de defensa o estrategia. Y en el peor de los casos, digamos, tendrían que oficiarle pues a ética del colegio profesional a la cual él pertenece para ver la amonestación, la sanción en base a las normas del colegio profesional, ¿no? Pero no se le podía imputar porque evidentemente ahí ingresa pues lo que viene a ser su cumplimiento como rol también de abogado. Entonces, quienes cumplen roles no se les puede imputar marcos delictuosos, ¿ya? Eso nos habla, vuelvo acá en la diapositiva, doctores, eso nos habla aquí, a ver dónde está, el tema de la provisión de regreso, ¿ya? Ahora vamos a pasar porque ya la imputación al ámbito de responsabilidad de la víctima. ¿Cómo se entiende, doctores, la imputación al ámbito de responsabilidad de la víctima? Lo vamos a señalar con un ejemplo. Ya les voy a contar un ejemplo. Ustedes me van a decir si habría o no habría grado de responsabilidad. ¿Ya? Por ejemplo, miren, este es el caso de un señor que tenía una gran fortuna, vivía solo, era millonario, pues no tenía buenos ingresos económicos y demás, una gran casa, bienes valorizados en una gran cantidad de suma de dinero, pero decide viajar. No voy a viajar. Pero él dice, como todos, hay mucha delincuencia, quizás vengan unos inescrupulosos y quieren ingresar a mi hogar, ¿no? Quieren robar mis bienes. Para que eso no suceda, voy a dejar un cerco eléctrico, voy a asegurar muy bien las chapas de mi casa, las ventanas también, para que los delincuentes no logren ingresar. Y luego dice, pero quizás estos delincuentes, que son bastante perspicaces, hábiles, logren ingresar, entonces voy a poner en la refrigeradora 3 bebidas con veneno. 3 bebidas con veneno, para que si ingresen, ojalá que se lo tomen y que sirva de escarmiento para ellos, ¿no? Entonces deja las 3 bebidas gaseosas en su refrigeradora, cierra muy bien las puertas, el cerco también, y se va de viaje. Y al día siguiente aparecen 3 delincuentes, quienes ya habían estudiado, pues, cuándo esta persona se iba a ir de viaje, qué bienes tenían, y dicen, ahora es nuestra gran oportunidad de dar el gran golpe. Así que burlan el cerco, ingresan a la puerta, ¿no? Con las herramientas que ellos tenían, logran ingresar un camión y empiezan a bajar, pues, mismo mudanza, todas las cosas, ¿no? Bienes, sus libros, joyas, relojes, todo se lo llevan a la camioneta. Al haber hecho esta actividad, terminan agotados los 3 delincuentes y dicen, vamos a la refrigeradora. Y de la refrigeradora sacan pues las 3 bebidas y empiezan a tomar los 3. Uno, brindan los 3, frum, toman y mueren. Pasan los días, los efectivos policiales se percatan de algo raro, ingresan y ven a estos 3 señores que habían ingresado a robar ya fallecidos, muertos en el piso, ¿no? La pregunta es aquí, ¿habrá alguna responsabilidad de carácter penal sobre el dueño? Ojo, doctores, sobre el dueño de la casa, ¿qué opinan? ¿Será responsable de la muerte los dueños de la casa o no? No. No.
¿cierto? O alguien me dice que sí podría haber responsabilidad. No, ¿cierto? ¿Por qué no? Porque uno, dentro de su casa, hemos hablado del papel de garante, ¿se recuerdan? El papel de garante es que la persona que genera un riesgo debe neutralizarlo. Pero si tú vives solo, tú puedes poner lo que deseas pues, en tu casa, ¿no? En tus bebidas, tal cosa. Entonces tú puedes poner lo que deseas. Trampas para ratones, qué sé yo, ¿no? Todo lo que tú deseas en tu casa, mientras que tú estés solo. Si tú vas a tener invitados, entonces se entiende que todas esas cosas que estás poniendo los tienes que retirar. Porque si tu invitado que ingresa se termina lesionando, tú responderás penalmente porque tú tenías el papel de garante. ¿De acuerdo? Tú tenías el papel de garante. Pero si no, no. Y si ingresa una persona que tú no invitaste a tu casa y más bien te están robando, están cometiendo una vulneración a tu bien jurídico tutelado, que es el patrimonio. Entonces, más bien sobre tu persona está existiendo una lesión, ¿no? ¿A eso cómo se le denomina? Imputación al ámbito de responsabilidad de la víctima. Es decir, por más que dejaste las bebidas, no serás responsable penalmente porque estas personas ingresaron a robarte, ¿no? Ingresaron a robarte. Otro ejemplo. Una persona está conduciendo su vehículo tranquilamente, ¿no? Está conduciendo tranquilamente su vehículo dentro de los límites de velocidad permitidos y aparece pues una persona que dice, no tiene gracia seguir viviendo, no vale la pena vivir y se lanza contra el vehículo, ¡frum! Choca y cae, ¿no? Muere. Entonces, más bien aquí no se da responsabilidad, obviamente, del conductor, porque ahí va dentro del grado de responsabilidad, del límite de velocidad permitido, y más bien fue el víctima del accionar que ha realizado, pues, este sujeto que quería suicidarse, ¿no? Entonces, ahí no habrá, por el tema de imputación al ámbito de responsabilidad de la víctima, no existirá, pues, tampoco ahí un reproche de carácter penal. En conclusión, cuando hablamos de imputación al ámbito de responsabilidad de la víctima ve en peligro más bien su bien jurídico tutelado, ¿ya? Ve en peligro su bien jurídico protegido. ¿Estamos, doctores? Sí. Vaya. Dicho esto, doctores, todo lo que hemos analizado forman parte de la imputación objetiva. Ahora vamos a hablar de imputación subjetiva. Pregunta. Doctores, cuando empezamos haciendo mención de imputación subjetiva, ¿de qué hablaremos? Si se habla de imputación subjetiva, doctores, ¿de qué se empieza a hablar? ¿Qué engloba la imputación objetiva? Dolo y... ¿Qué engloba, doctores? Dolo y culpa, claro. Ya todo lo que hemos hablado hasta aquí, cerca de 1 hora y media de clase, todo viene a ser imputación objetiva. Pero cuando hablamos de la imputación subjetiva, necesariamente tenemos que hablar lo que viene a ser, fíjense ustedes, doctores, dolo o culpa, ¿no? Y aquí vayamos con lo siguiente. ¿Qué se entiende por dolo? ¿Qué se entiende por dolo, doctores? ¿Qué es dolo? Estamos hablando de derecho parte general, ¿ya? ¿Qué se entiende por dolo? ¿Qué es dolo? Para entender el dolo, podemos hablar de la teoría cognitiva y la teoría evolutiva, ¿no? Por eso es que el dolo se dice, no, el dolo no es que sea sin intención, ¿ah? En el dolo más bien hay intención, en la culpa no hay intención. En el dolo se define, para empezar, fíjense ustedes, doctores, en el caso del dolo se divide en primero un análisis de la teoría evolutiva y de la teoría cognitiva. Por eso existe teoría evolutiva del dolo o teoría cognitiva del dolo. La teoría evolutiva nos habla de la voluntad, del querer hacerlo, ¿no? La persona quiere realizar algo, quiere robar, quiere hurtar, quiere matar, quiere lesionar, ¿no? Existe una voluntad de poder hacerlo, ¿no? Y cuando hablamos de la conciencia,
La conciencia es saber lo que se está realizando, pero el tema de la conciencia o el aspecto cognitivo no es solamente y abraza el contexto del dolo, sino también abraza el contexto de la culpa. Por eso es que, si ustedes saben, me parece que hace 1 año o 2 años atrás se dijo que el dolo es solamente voluntad. Y en la voluntad se entiende que hay una conciencia. Le decían, pero ¿por qué estás hablando de eso? Si se entiende que el dolo es voluntad y conciencia. Pero lo que pasa es que en la culpa, ¿existirá conciencia o no, doctores? En la culpa, si hay conciencia. Por ejemplo, la persona sin experiencia realiza una operación y muere su paciente. Esta persona era consciente que no tenía experiencia, solo que obviamente no quería que muera su paciente, pero él sí tenía conocimiento de su inexperiencia, ¿no? O si va a realizar algún tipo de actividad, cualquier cosa, y sabía que no cumplía con determinado perfil, etcétera, era consciente. Por eso quienes abrazan esa idea dicen, el tema cognitivo está para el dolo y la culpa, ¿no? Pero quienes abrazan directamente el contexto del dolo dicen que el dolo es conciencia, voluntad. Querer hacerlo y realizarlo. El querer hacerlo es la voluntad. El realizarlo ya viene a ser la ejecución del hecho. Cuando hablamos del contexto del dolo, existen pues 3 tipos de dolo, ¿cierto? Ahora yo les voy a preguntar, ¿cuáles vendrán a ser, doctores, los 3 tipos de dolo? A ver, ¿alguna idea? ¿Cuáles vienen a ser, doctores, los 3 tipos de dolo? A ver. Doctor, disculpe. Sí. Un dolo directo, un dolo indirecto y dolo eventual. Ya. ¿En qué consistirá el dolo directo? Porque ustedes saben que al dolo directo, a ver, son 3 tipos de dolo, ¿no? ¿Cuáles son los 3 tipos del dolo? Dolo de primer grado, dolo de segundo grado, de consecuencias necesarias, o el dolo eventual. O algunos que suelen denominar dolo directo, ¿no? Dolo indirecto o dolo eventual. Y que algunos por ahí le dicen dolo de tercer grado. ¿De acuerdo? Pero una característica bastante interesante respecto a lo que viene a ser el dolo directo de primer grado es el contexto de intencionalidad. A quiere disparar y A dispara. O sea, planificó y ejecutó, ¿no? Ese es el dolo directo. A quiso robar, planificó el robo y ejecutó el robo. Eso viene a ser un dolo directo. El pensamiento que esta persona tiene y la ejecución al momento de realizarlo, ¿no? Conciencia y voluntad. En cambio, en el dolo de segundo grado, o conocido también como dolo indirecto, ¿no? O de consecuencias necesarias, la persona tiene en claro querer realizar algo, pero asume el resultado también de esa conducta. Por ejemplo, A quiere matar a B, B ingresa a una discoteca y A lanza un coche bomba y muere B. Entonces se cumplió su objetivo de la muerte de B, pero también los demás murieron. Sobre los demás ni siquiera los conocía, por eso quiere consecuencias necesarias, ¿no? Ese es el dolo de segundo grado. ¿Ya? No tiene la intencionalidad en ese momento, pero luego por circunstancias hace que finalmente termine ejecutando. Pero ¿cuándo estamos hablando, doctores, del dolo eventual? El dolo eventual, la persona representa un resultado como probable, pero no hace absolutamente nada para poder evitarlo. ¿Ya? La persona asume el resultado como tal y no hace nada para probarlo. Lo que algunos han señalado, prima la indiferencia de por medio, ¿no? O sea, la persona opera, pero no le interesa, no es que quiere que muera su paciente, pero si finalmente su paciente muere, también le termina siendo indiferente, ¿ya? O sea, le recae una indiferencia por la muerte de su paciente. Prima la indiferencia de por medio en el contexto del dolo eventual, ¿ya? Ese es el dolo. En cambio, en la culpa es diferente porque en la culpa tú puedes tener negligencia, inexperiencia, ¿de acuerdo? Y bueno, dentro de ello también se habla del contexto de que la persona no actúa con intencionalidad, pero sí puede evitar algún tipo de resultado. Por ejemplo, una persona que no tiene experiencia
realizando algún tipo de intervención quirúrgica, sencillamente entonces decide ya no operar. Porque claro, ¿cómo vas a operar si tú no tienes experiencia realizando este tipo de actividades? Podría poder evitar el resultado. Solo lo que pasa es que en este caso no lo hace. ¿Ya? Muy bien. Ya para terminar esta parte, ¿sí? Para llegar al tema de la anticuricidad y abordar algunos contextos importantes, el error de tipo. Tenemos un error de tipo vencible y tenemos un error de tipo invencible. En el caso del error de tipo invencible, existe ausencia de dolo y por ende no existe reproche penal. Y en el caso del error vencible, podríamos tener un grado de culpa porque la persona podría haber evitado dicho resultado o dicho acontecimiento, ¿ya? Por eso tenemos en el error de tipo, ¿no? Hay muchos ejemplos respecto a ello. Uno, por ejemplo, la persona conoce a alguien que es menor de 13 años, entonces si tú estás a alguien o con una persona menor de 13 años, naturalmente va configurándose el delito de violación. Pero esta persona dice, mira, yo no sabía que era menor de edad porque cuando yo le veo aparenta ser una persona mayor de edad. Entonces, efectivamente, tú le ves, no parece de su edad, sino parece siendo pues una persona mayor de edad. Entonces, ahí tendremos un tema de un error de tipo. Ya, en caso del miedo insuperable, tampoco existe un reproche de carácter penal, ¿sí? Ahora les voy a proyectar, a ver, doctores. Un momento. Disculpe. Sí. Tengo una duda. En cuanto al dolo de segundo grado o de consecuencias necesarias, Sí. de pronto, ¿cuál sería la diferencia ahí en lo que es el delito preterintencional, también conocido como ultraintención? Por favor, doctor. No, lo que pasa es que hay una gran diferencia en los contextos de lo que viene a ser, por ejemplo, el dolo de segundo grado, ¿no? O de consecuencias necesarias, con lo que viene a ser la acción o el delito preterintencional, ¿no? Aunque algunos obviamente lo terminan arraigando un poco. En el delito preterintencional, ustedes saben también que se le llama delito de ultraintención, se presentan cuando el agente actúa con voluntad de producir un resultado, ¿no? Pero al hacerlo provoca un resultado más grave. Por ejemplo, vamos a ver, Pepito quiere darle y ocasionarle lesiones graves a José. O sea, dice, yo le voy a dar una golpiza, le voy a romper el tabique, los dientes, porque se ha metido pues con mi novia. ¿Qué se ha creído, no? Como se cree un gran conquistador, entonces le voy a dar su merecido, ¿no? Para que escarmiente. Entonces dice, le voy a disfigurar. Entonces lo empieza a golpear, etcétera, y se le va la mano y lo termina con esos golpes matándolo. Él no tenía la intención de matarlo, ¿ah? Él quería golpearlo, darle una golpiza muy fuerte, pero lo terminó matando. Entonces, a eso se llama preterintencional. ¿Ya? En cambio, en el caso del dolo de segundo grado o de consecuencias necesarias, son los acontecimientos que hacen que la persona ejecute una acción sin tener ni siquiera el motivo del por qué las otras personas sufren la consecuencia de su acción. Yo les daba un ejemplo, ¿no? A tiene como intención matar a B, lo persigue a B y B ingresa a una fiesta. Lo que A sabe es que B está en la fiesta y decide lanzar un coche bomba y todos los que están en la fiesta terminan muriendo. A logra su objetivo de matar a B, pero sobre las demás personas ni siquiera los conoce. Entonces, él habrá obrado sobre las demás personas en un dolo de consecuencias necesarias o de segundo grado. ¿De acuerdo? Sobre los demás. Por eso es que también en el dolo de segundo grado de consecuencias necesarias existen terceros que son involucrados. En cambio, en el delito preterintencional, tú tienes una sola intención, ¿no? Y al final
termina sucediendo otro acontecimiento que tú no esperabas. Por ejemplo, se me ocurre que tu intención solamente era coger un producto, es decir, cometer el hurto, ¿ya? Pero de repente viste que alguien aparece y la persona te quita el objeto, entonces tú lo golpees y te lo llevas, y ya no termina siendo solamente hurto, sino termina siendo robo, ¿no? Ese es el contexto del delito la diferencia entre el contexto de lo que hemos hablado, delito preterintencional y el dolo de segundo grado, consecuencias necesarias. Muchas gracias, doctor. No, muchas gracias a ustedes. Ahora vamos a ver acá, aquí estamos, bueno, el concurso de delito ya, vamos a hablar solamente algunas nociones de aquí sobre lo que viene a ser pues la antijuricidad. Ustedes saben que la antijuricidad ya viene a ser otro elemento de la teoría del delito, ¿no? Y el contexto de la antijuricidad tiene pues corrientes importantes que hay que tener de toda manera que señalar, ¿ya? Bueno, en el caso de la antijuricidad, vamos a ver que la antijuricidad es el conocimiento del injusto penal, ¿no? Si hablamos de antijuricidad, es el conocimiento del injusto penal. Es conocer que lo que estamos realizando es algo contrario a norma. Pero la antijuricidad jamás se estudia por sí solo. La antijuricidad siempre hay que estudiarlas a través de causa de justificación. Una de las causas de justificación más estudiadas es precisamente la legítima defensa, doctores. Reitero nuevamente, una causa de justificación muy estudiada, muy analizada, viene a ser en este caso la legítima defensa. Pero para arguir legítima defensa, tendría que cumplirse también, doctores, fíjense ustedes, una serie de presupuestos de la legítima defensa. Por ejemplo, un presupuesto de la legítima defensa, ojo con lo que voy a señalar, un presupuesto de la legítima defensa es que la persona tiene que estar sufriendo la lesión o la puesta en peligro de su bien jurídico tutelado, como primer presupuesto. Siguiente presupuesto de la legítima defensa. Esta persona, para arguirlo, tiene que ser en ese instante, en ese momento que su bien jurídico tutelado esté siendo en peligro. Y cuarto, tercero, no tiene que haber provocado a la gente. Cuando esto se advierte, o este grado situacional tenemos, entonces se va a poder arguir el contexto de legítima defensa, doctores, ¿ya? Y si yo cumplo los tres elementos, entonces será una causa de justificación perfecta, pero si no se cumplen los tres elementos, es una causa de justificación imperfecta. ¿En qué se diferencia cada uno de ellos? Que si yo encuentro una causa de justificación perfecta, no existe un reproche de punibilidad sobre mi persona. Es decir, no tengo ningún tipo de responsabilidad de esa magnitud. Pero si yo solamente encuentro lo que viene a ser dos presupuestos de la legítima defensa, entonces esto vendrá a ser y se denominará causa de justificación imperfecta, y lo que tendremos es un atenuante de por medio. ¿Sí? Muy bien, doctores. De esta manera, siendo, bueno, ya es 8 de la noche, concluyo mi participación en este diplomado, agradeciéndoles a cada uno de ustedes, pues, doctores, que han estado presentes aquí en esta sesión de clase con sus preguntas siempre, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Obviamente los materiales de esta sesión de clase también los voy a remitir a través de la coordinación. Cuídense muchísimo, doctores. Un abrazo a cada uno de ustedes y Dios mediante, pues nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muy buenas noches. Doctor, antes que se vaya, no sé si me puede resolver la última pregunta. Ah, claro, sí, por supuesto. La teoría del delito nos indica que un comportamiento tiene que atravesar por diferentes filtros para justamente constituirse en lo que es delito, conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. ¿Existe la posibilidad, por estructura del delito, por el bien jurídico protegido, por política criminal, que un comportamiento que no llegue a cumplir todos esos filtros llegue a ser sancionable? ¿Y por qué, si es que existiera alguna? Muchas gracias, doctor. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, hay algo bastante interesante en lo que dice el doctor. ¿Y cómo finalmente yo me doy cuenta si los elementos de la teoría del delito se encuentran en la práctica? Eso lo vamos a ver en la acusación, por ejemplo, fiscal, ¿ya?
¿Por qué? Ya están los roles. ¿Qué es lo que tiene que tener una acusación? Primero, la acusación me tiene que señalar la conducta a través de los hechos. Esos hechos tienen que estar subsumidos en un tipo penal, ¿no? Y en un tipo penal donde se analicen los elementos del tipo penal. Entonces, la conducta será típica. Luego, hay que ver si existe o no existe una causa de justificación, ¿no? Y incluso, porque si yo veo que hay una causa de justificación y no lo planteo, la otra parte va a verificar, ¿no? ¿Por qué le está imputando homicidio, o sea que hay una legítima defensa? ¿Por qué le está imputando el delito de robo, o sea que hay una, digamos, un estado de necesidad justificante? ¿Por qué le está imputando violación, o sea que hay un consentimiento? Entonces, para la tesis de la acusación tendría que ser que no existe una causa de justificación. Tercero, la culpabilidad. Claro, para hacer un reproche de su conducta, tendríamos que decir que es una persona mayor de edad, que goza con todo, no tiene ningún tipo de anomalía psicológica, tampoco nos vemos envueltos ante un contexto de error y de prohibición, ni de miedo insuperable, entonces esta persona es culpable. Y el contexto de la culpabilidad, de la punibilidad, es la pena, y en la acusación va, ¿no? La pena propuesta, entonces sí vamos a tener todo ello, ¿ya? Sí necesariamente debemos tener. Quizás se me ocurre, ¿no? Hay un error que el fiscal no advirtió causa de justificación, también causa de inimputabilidad, o sea, no lo puso a pesar que existiera, y la defensa tampoco lo advirtió. Este caso llega a juicio y el juez dice, bueno, no voy a hacer ni prueba de oficio ni nada por el estilo, analizo la acusación, analizo lo que dice la defensa y condeno. Y condenó a pesar que tal vez existía una causa de justificación, a pesar que existía una causa de inimputabilidad, ¿no? Pero eso ya será más un error del rol que tenía, pues, digamos, la defensa, ¿no? Porque si la defensa plantea su posición al marco de la teoría del delito, siempre va a refutar al fiscal. Acá no hay imputación objetiva, acá existe una causa de justificación, una causa de inimputabilidad, o acá incluso no existe omisión, siempre, ¿no? En conclusión, en el proceso penal siempre debemos cumplir los 5 elementos de la teoría del delito. Siempre. Siempre. ¿Sí? Muy bien, doctores. Entonces, muchísimas gracias. Quiero agradecer al doctor Alex, ¿no? Por la invitación a mi persona. Y a ustedes que han estado presentes también en esta sesión de clase, muchísimas gracias. Cuídense mucho, pues, doctores, y ya de un mediante espero verlos en una próxima oportunidad, ¿sí? Buenas noches. Muchas gracias, doctor Sergio Emerson. Agradecidos. El Instituto Legal Educatel le extiende y reconoce también la gran labor de difusión de la cultura del derecho penal a nivel de nuestro país. Muchísimas gracias. Y sí, de todas maneras, esperamos hacer las gestiones necesarias para poder tenerlo pronto también aquí en la ciudad del Cusco. Un fuerte abrazo y muy reconocidos por su ardua labor académica en el Perú, apreciado doctor Sergio Emerson. Muchísimas gracias. Un abrazo a cada uno de ustedes. Cuídense. Información oportuna. Muchísimas gracias por su atención. Nos reencontramos el día de mañana.